Contado por el neuropediatra, episodio 31 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas, que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Te preocupa el dinero? ¿Necesitas más ingresos? ¿Gasta demasiado? ¿No sabes dónde gasta el dinero, dónde va a fin de mes? ¿Siempre vas apretado? Cualquier situación de esa en la que nos podemos ver cada uno de nosotros es el día a día, cuando tienes una familia, en la época en la que vivimos, en la sociedad en la que estamos. Y esta grabación, esta entrevista, este podcast y este video podcast que hoy te preparo es precisamente para ayudarte a resolver, a solucionar y a minimizar cualquier problema que tengas con tu con tu situación financiera, con tu economía, quería decir. Y para ello tenemos a Celia Rubio, que es una educadora financiera, asesora financiera. Bueno, tiene muchos títulos formativos que la acreditan como profesional en el sector, pero yo la definiría como educadora financiera. ¿Por qué? Porque nos explica las cosas que nosotros desde siempre, desde pequeño, igual que aprendemos a leer y escribir, deberíamos saber sobre el tema de la economía y las finanzas, la gestión económica de nuestra vida, nuestra familia, nuestro día a día, pero que nunca nadie nos contó. En casa, porque hablar del dinero no es para niños, en la escuela porque nadie te explica esto, y cuando eres un profesional de tu área, porque al final quieren que te formes y te dediques a lo tuyo y no que te tengas que plantear cosas relacionadas con el dinero. Bueno, tenemos un sistema en el que funciona así, que quieren que vayas así, que no te preocupes ni pienses mucho, que te den un sueldecito, te aprieten las tuercas y no tenga otro remedio que aguantarte, pero hoy en día podemos optimizar cualquier situación de esa, seas empleado por cuenta ajena, seas un empleado por cuenta propia, un autónomo, un empresario. La información que te vamos a dar aquí te va a ayudar, pero sobre todo te va a abrir los ojos y va a ser el primer paso para que empieces a plantearte las cosas relacionadas con el dinero de una forma absolutamente diferente. Y no es un humo, es información que yo ya conozco, que yo ya he puesto en práctica y que creo que a ti, a tu familia, le va a resultar de un enorme interés. Te espero. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, video podcast de Contado por el neuropediatra, que ya sabéis que tenéis localizados en Spotify y en nuestro canal de YouTube, El Neuropediatra, donde ya tenemos más de 180.000 suscriptores, exactamente 185.000, y en nuestro podcast donde llevamos por encima de las 80.000 descargas. Así que hoy vamos a tratar un tema del que me habláis en el día a día de la consulta con una frecuencia, no digo que constante, sino más que constante aún, que es el tema de la economía familiar. Porque ya sabéis que todo lo que tiene que ver con la salud y la educación de los hijos tiene su coste, sí tiene sus dificultades, y cuando tu hijo tiene dificultades, valga la redundancia, aún más. Así que hoy vamos a hablar de ese teóricamente incómodo tema del que muchas veces nos quejamos, pero pocas veces hablamos en profundidad, que es el dinero. Y para ello tenemos a alguien que yo conocí hace ya mucho tiempo, que tiene 2 libros, que ya he leído el primero y que, como les he dicho antes de entrar, ya estoy con el segundo. He hecho algunos de sus cursos e incluso los programas de formación en inversión. ¿Por qué? Porque es algo que a los médicos tampoco nos enseñan cuando empezamos a formarnos. Es Celia Rubio. Celia Rubio empezó estudiando enfermería, ¿verdad, Celia? Uh-huh. El mundo de la salud también nos une en esto. Y ella, después de todo este periodo, resulta que es una experta, por no decir la experta, en finanzas personales, educación financiera y
por supuesto, formadora y divulgadora, porque en las redes sociales creo que, de hecho, la conocí, la encontré allí, es donde muchas veces estamos perdiendo tiempo. El tiempo es lo más caro que tenemos en la vida y al final perdemos dinero, salvo que encuentres a alguien que te ayuda a gestionar todo esto. Hoy vamos a hablar de dinero, pero sobre todo vamos a hablar de cómo ver tranquilidad, organización, futuro con todo esto. Y, por supuesto, le voy a dar las gracias a Celia porque estamos en verano, en época que para muchos es de descanso, pero que para otros como nosotros es de trabajo, y además porque después de cuando terminemos vamos a explicar una cosa que os va a interesar mucho para que aprendáis aún más sobre todo esto. Así que, Celia, muchas gracias. Sé que tu historia va a ayudar a muchos y que tu formación, tus ideas van a aclarar muchas cosas para todos estos papis. Y como tú ya también eres mami, seguro que tienes no solo la experiencia teórica, sino la práctica de empezar a poner un granito de arena para favorecer el futuro, el desarrollo, educación y demás de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, pues nada, yo por mi parte simplemente darte las gracias de nuevo por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder tener la oportunidad de compartir con tu comunidad y, por supuesto, vamos a ver si podemos poner este granito de arena para hacer que la economía de todas las personas que nos estén escuchando al menos sea más sencilla, más organizada, más enfocada y más planificada. Yo conozco tu historia porque la explicas muy bien en tu libro y en tus redes, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que habías cometido un enorme error en tu formación financiera? ¿Y cómo esto te llevó a formarte y a aprender lo que muchos de nosotros hoy en día apenas tenemos ni idea sobre el mundo de la educación financiera? Que parece que estemos hablando de miles de millones de dólares, de euros, etcétera, pero que realmente es cómo en el día a día vivimos para realmente tener una economía suficientemente saneada como para vivir, pues, con normalidad, ¿no? Claro, mira, yo siempre digo que yo llegué al mundo de las finanzas y de las inversiones por casualidad y por necesidad. Tú lo comentabas al principio, pero yo estudié la carrera de enfermería y claro, yo me di cuenta, enfermería es una carrera que tiene muchísimas prácticas desde el principio, ¿no? Cuando yo empecé a hacer los primeros módulos de prácticas durante la carrera, yo como que me di cuenta que, bueno, pues que aquello, que era una profesión súper vocacional y preciosa, pero que no acababa de encajar conmigo, que no era lo que yo quería para mi vida. Acabé la carrera de enfermería, empecé a trabajar como enfermera, yo estuve 1 año y unos meses trabajando en un hospital como enfermera y claro, y en el momento que llegué al mundo laboral, yo ratifiqué aquello que durante la carrera había pensado, ¿no? De, ostras, es que tengo la sensación de que este no es mi sitio, esto no es para mí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces escuchamos esto de reinvención profesional, de haz algo que te guste y todo eso está muy bien, pero lo cierto es que si no tienes una base de ahorros, si no tienes tu economía organizada, lo de reinventarte profesionalmente se vuelve una utopía. En mi caso, yo era un absoluto desastre con todo lo que tenía que ver con finanzas e inversiones. Yo era la típica persona que no miraba las cuentas del banco porque literalmente me daba dolor de barriga. O sea, a mí nunca jamás me había interesado eso. Hasta que llegué a un punto en mi vida, además, bueno, pues mi madre empezó con un cáncer y para mí fue como un punto de inflexión de mi vida personal es 100% hospital, mi vida profesional no puede seguir estando tan ligada al hospital. Y para mí, las finanzas realmente, toda esta parte de organización a nivel de finanzas personales, fue la herramienta que me permitió dar un cambio de vida que yo necesitaba en ese momento. Me permitió poder dejar un trabajo, reinventarme profesionalmente, empezar a dedicarme a otra cosa. Y yo siempre digo que a mí me ayudó tanto y fue para mí un punto tan importante de cambio en mi vida que yo creo que en esa transición, ¿no?, me enamoré de todo el mundo financiero. Y bueno, pues yo empecé pues aprendiendo pues lo básico, ¿no? Cómo organizar tu dinero, cómo empezar a ahorrar, cómo crear una base de ahorro, cómo ir haciendo este colchón. Pero poco a poco, pues cada vez me fue interesando más el mundo de las inversiones. Yo recuerdo que en aquella época, bueno, yo hice un MBA, hice un máster en mercados financieros, me saqué el título de asesor financiero, pero en realidad nunca lo hice porque quisiera dedicarme profesionalmente a ello, sino porque era un tema que a mí me encantaba, soy una persona a la que le encanta estudiar y que además las inversiones tienen algo y es que aunque tú no te dediques a ello, cuanto más aprendes, pues mejor te va, ¿no? O sea, más resultado tienes, mejor te va con tus inversiones, entonces como que te engancha mucho, ¿no?
Y el hecho de empezar a compartir, a divulgar, a dedicarme a la formación en esto, vino por casualidad a raíz de la pandemia, ¿eh? O sea, nunca fue venga, voy a reinventarme profesionalmente dedicándome a el sector financiero. No, no, no. O sea, para mí las finanzas fueron la herramienta que me permitió transformar mi vida. Pero claro, fue como, mira, es que además te lo cuento y se me pone la piel de gallina. O sea, fue algo que me impactó tanto que decía, me encanta, o sea, necesito aprender más de esto. Decías, creo que lo vi en varios vídeos tuyos y también lo cuentas en tu primer libro, ¿no? Hazlo bien con tu dinero, que lo tengo aquí en otra pestaña que lo voy a poner un momentito porque, como te decía antes de empezar a grabar, lo he recomendado, lo he regalado tantas veces que quiero que nadie se le olvide que este libro está ahí, ¿vale? O sea, quiero compartir pantalla, vamos a ver, hazlo bien con tu dinero, señores, hazlo bien con tu dinero, ¿vale? Celia Rubio. Mayo 2022, vale, tiene 3 añitos el libro, nada más. Yo me lo compré en 2023, finales, empecé con él a poner en práctica lo que dice en 2024, desde febrero con cosas prácticas y después contaré cómo me ha ido porque, en fin, me hizo entender tantas cosas de cómo organizar y gestionar la parte económica en el sentido positivo. Y no me refiero a ganar miles de millones de euros, sino a tener las cosas claras de dónde viene, dónde va el dinero y demás, que lo he regalado y lo recomiendo tanto que no quiero que se os pase ninguno de ellos, ¿vale? Después hablaremos del otro, pero este es fundamental. Tú decías que un choque para ti fue una vez ir al banco a sacar dinero y no tener casi nada en la cuenta, porque como no lo veías, vas todo el día trabajando, de repente lo que entra por lo que sale, shock, ¿no? Ahí fue de los clics. Literalmente, o sea, yo en mi libro cuento eso porque en aquella época yo estaba estudiando todavía la carrera y para mí fue un shock súper fuerte. Es decir, yo fui, claro, ahí todavía no se estudiaban tantas tarjetas y demás, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había quedado para ir al cine, fui a sacar dinero del cajero, quise sacar 20 euros y, claro, no me salía, yo pensando, bueno, pues es el cajero, ¿no? Que no funciona y demás. Hasta que le di ese botón de ver saldo y vi que es que en mi cuenta había menos de 20 euros. Y claro, para mí fue un shock porque yo estaba estudiando, pero ya trabajaba. Yo empecé a trabajar con 17 años, más o menos los fines de semana, y realmente siempre he trabajado los fines de semana, festivos, tardes. Entonces, claro, era como, vamos a ver, si es que estoy todo el día liada entre las prácticas, estudiar, trabajar, ¿y para qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué leña ha pasado hoy? Tal cual. Hemos sido engañados, ¿no? Absolutamente. Mira, en mi comunidad, como te decía al principio, hay muchas familias que tienen hijos con problemas de neurodesarrollo, hiperactividad, déficit de atención, autismo, Asperger, etcétera, problemas de aprendizaje, dislexia. Y esto, además de un coste emocional, evidentemente también genera un coste económico, desde lo que es el proceso de evaluación hasta lo que es el proceso terapéutico. Si el sistema financiero está como está, la sanidad, la educación, tienes idea de por dónde van a ir los tiros. En ese tipo de perfiles, ¿por dónde recomendarías tú que empezaran a intentar ajustar o qué pasos darías tú para evitar que se desajusten o si ya están desajustadas, intentar equilibrar un poco esa situación económica de estas familias que se encuentran desbordadas? Pues mira, yo te diría que lo más importante en un caso así, donde tenemos que hacer frente a gastos que son importantísimos y que sí o sí tenemos que sufragar, intentando que eso afecte lo menos posible al resto de nuestra economía, lo primero que deberíamos hacer siempre es organizarnos. Y para organizarnos, yo siempre propongo el mismo ejercicio, pero es que para mí es oro. Lo primero que necesitamos es tener claridad acerca de dónde se está yendo nuestro dinero, es decir, qué está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la sensación de llegar fin de mes, mirar la cuenta y decir, vale, o sea, tengo claro que, por ejemplo, ¿no? En el caso de las personas que nos están escuchando ahora mismo, vale, tengo claro que las facturas médicas han sido X, pero ¿dónde se me ha ido el resto del dinero? Y parece que el dinero se va, pero no acabamos de tener constancia, no acabamos de entender cómo. Entonces, un ejercicio que nos puede ayudar muchísimo a tener claridad es sentarte y analizar, por ejemplo, las cuentas de los 2 últimos meses. Esto es muy fácil, simplemente cogemos todas las cuentas bancarias, todas las tarjetas, todos los sitios a través de los cuales paguemos o recibamos dinero y vamos a hacer un análisis por categorías. Lo podemos poner en, bueno, pues gastos básicos, gastos sanitarios, por ejemplo, aquí podría ser una categoría interesante a tener en cuenta, lujos, educación, ahorro e inversión, ¿vale? Pues con estas categorías vamos a ir rellenando y vamos a ver cuánto dinero se nos ha ido a cada categoría.
¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos hacer lo que yo llamo muchas veces radiografía financiera, es decir, conseguimos entender qué estaba pasando hasta este momento con nuestro dinero. Y luego te diría que para mí hay 3 pasos fundamentales. El primero, tener un presupuesto. Es decir, cuando yo ya sé cuánto dinero se me está yendo en cada partida, a partir de ahora lo que voy a hacer es definir de antemano cuánto voy a destinar. Por ejemplo, oye, gastos básicos, ¿no? Casa, facturas y demás, van a ser un 65% de mis ingresos. Vale, pues yo ya me fijo un 65% y ya sé cuánto dinero tengo destinado para eso. Después, la segunda parte que para mí es fundamental es que hagamos un registro de gastos. Es decir, no me sirve con, oye, voy a destinar tanto dinero a supervivencia si luego al final del mes no soy capaz de decir si eso que tenía sobre el papel se ha cumplido o no. Entonces, lo segundo sería pues iniciar un control de gastos. Cada día simplemente anotar cada gasto que hagamos. Y el tercero es el concepto de preahorro. Yo soy una fiel defensora de que aunque la economía apriete y aunque no siempre sea fácil, necesitamos sí o sí mantener esta partida de ahorro e inversión. Siempre decimos que óptimamente el ahorro e inversión debería ser un 10-20% de tus ingresos. Claro, si tú ahora me estás escuchando y dices, Celia, ni de broma, yo puedo destinar un 10% a esto con lo que tengo. Bueno, da igual, un 1, un 2%, o sea, aunque sean 50 euros al mes. Pero es importante que esta partida de ahorro e inversión esté, y no solo que esté, sino que a principio de mes la cojamos y la separemos. Es decir, nos la llevemos a un sitio distinto, a otra cuenta. ¿Para qué? Para no gastárnosla. Entonces, serían 4 pasos los que hemos comentado. Primero, hacer radiografía financiera, es decir, análisis de los 2 últimos meses. Segundo, crear un presupuesto. Tercero, control de ingresos y gastos. Y cuarto, este concepto de preahorro. Yo, si tuviera que empezar por algo, sin duda empezaría por ahí, porque tener esto organizado es que te va a dar una ventaja abismal. Mira, estaba aquí, que no estoy pasando de ti ni mucho menos, pero estoy haciendo capturas de esto para que vea la gente que esto no es una utopía. Yo lo tengo. De hecho, no lo tenía tan bien antes de conocerte, pero lo tengo ahora, ¿vale? Y vamos a ir compartiendo, por ejemplo, la distribución, que no es como la palabra, de los gastos en función de la categoría, ¿no? Pues yo tengo aquí mi porcentaje, que es el resultado del análisis de los gastos diarios que tengo, ¿vale? Que lo llevo mensualizado. Vamos a compartir, que me deja por aquí, compartir pantalla y vamos a ir a esto, ¿vale? Bueno, según tus patrones de referencia, en básico se tienen que ir aproximadamente un 50, en educación un 10, en ahorro aproximadamente un 20 y en lujos un 10. Bueno, pues casi, ¿vale? Le quito educación porque yo ya, mira, tengo 45 y casi todo lo tengo hecho a nivel de formación. Aún así sigo gastando, evidentemente, ¿no? Pero ya no hay tanto. Me paso un poquito en el lujo, pero bueno, de vez en cuando hay que darse un caprichito y ahorro mucho. Intento ahorrar todo lo posible. ¿Por qué? Porque tengo un hijo de 6 años. Cumple 6 años el mes que viene. ¿Cuántos tiene el tuyo? Si no meterme... 3 años. 3 años. 3 años. A que lo primero que hiciste cuando sabías que ibas a tener un hijo es ver qué hacías con la planificación financiera para su educación. Bueno, absolutamente. Y de hecho te diré que una de las primeras cosas que hice cuando me convertí en madre fue abrirle a Hugo su cartera de inversión. Correcto. Es que creo que esto, que parece algo así como, ostras, un niño, cartera de inversión. Es que esto se empieza por poquito y se acaba consiguiendo cosas. Así que vamos a seguir hablando de ello. Sí, además no solo ahorrar, ¿eh? O sea, yo creo que ahorrar, yo siempre digo que ahorrar es el paso necesario, pero que no es suficiente. Ya sabemos que, bueno, pues estamos hartos de escuchar cómo la inflación se va comiendo nuestro dinero. Por tanto, bueno, tenemos que ahorrar, por supuesto, pero luego le tenemos que dar movimiento. Es decir, tenemos que conseguir que ese dinero que tenemos ahorrado no se quede ahí, sino que ponerlo a trabajar, que vaya creciendo, que vaya consiguiendo algo mucho más grande, porque es lo que realmente nos va a dar esta base para trabajar, ¿no? Para estructurar el futuro de nuestros hijos. Lo voy a contar, bueno, aquí lo he puesto para que lo veáis, que no es teoría solo, es decir, son los datos, categoría Celia Rubio, eso es mi Excel de seguimiento de gastos y demás, o sea, que está ahí puesto en mi trabajo del día a día, cada semana lo relleno para hacer la revisión mensual, pero pongo un ejemplo de esto que has dicho tú del tema de la inflación, porque a veces no somos conscientes, salía hace poco las noticias, ¿no? Nuestro
el presidente del gobierno hablando del 9% de aumento de renta neta disponible, sin decirnos que había subido la inversión, o sea, la inflación un 20 y pico % en este mismo periodo, ¿no? Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que yo he estado durante muchos años sin subir los precios de mi consulta, durante la época en la que eso no ha llevado a unos índices de inflación altos, evidentemente, o incluso negativos, eso no ha sido ningún problema, pero coincidió la época en la que murió mi madre, 2 años complicados después de un proceso largo y demás, con 2 años de un 7% de inflación. ¿Eso qué supuso? Que me subió todo un 7% de gastos en 2 años, un 14%, y que yo no había subido los precios esos 2 años. Y fueron 2 años en los que trabajé más que nunca y gané menos que nunca, ¿no? A partir de entonces, todo mi equipo sabe que a 31 de diciembre los precios van a subir lo que suba la inflación, ni más ni menos. Pero lo que no podemos es dejar el dinero quieto o no hacer nada porque, como bien dices tú, al final se pierde. Sí, porque además estamos hablando todo el tiempo de inflación teórica, ¿no? Es decir, de estos datos de IPC y demás que nos facilitan, pero claro, aquí luego hay una cosa y es que de la inflación teórica, ¿no? De la que salen los datos oficiales a la inflación real, a la que tú y yo vivimos cuando vamos a hacer la compra al supermercado, por ejemplo, hay un abismo de diferencia muchas veces. Entonces, o sea, podemos estar hablando de un 50, casi de un 100% más de inflación real, ¿no? De lo que se nota en tu economía, de lo que a ti te cunde el dinero realmente versus las cifras oficiales, ¿no? Que esto siempre es como una batalla constante casi. Sí, una entelequia. ¿Y qué gastos fantasmas son los más habituales que en una familia con hijos te pueden romper el equilibrio o pueden directamente hacer que no seas consciente de por dónde se va ese dinero del día a día? Mira, yo creo que es un mundo, ¿no? O sea, que al final tenemos muchísimos gastos, creo que depende mucho, pero al final los gastos que más nos impactan negativamente en nuestras finanzas van a ser aquellos que hacemos de forma inconsciente, es decir, que no nos duelen. Por ejemplo, cuando hablabas de tu caso, ¿no? De familias, de consultas médicas, seguramente como esas consultas médicas, esos tratamientos tienen un coste medio alto, eso lo tomamos en consideración. Pero ¿qué ocurre? Que después tenemos un montón de gastos y te hablo de tonterías, de que vas con el niño y que entra a un bazar y quiere comprarse algo, que la botellita de agua, el café que me tomo antes de recoger al peque del cole, ¿sabes? Esas cositas pequeñitas que parece que no suman, pero al final del día suman mucho. De forma general, ¿cuáles son los gastos que más nos afectan? Bueno, pues a todos los que tenemos niños, pues todas las cosas que le compramos a nuestros hijos, porque, bueno, es una tontería, que son unas pegatinas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero al final les acabamos comprando muchas más cosas de las que necesitan y eso acaba impactando en nuestra economía. Todas aquellas cosas pequeñitas, tipo café, bebidas, gusanitos, o sea, cositas pequeñas. Ese es un ejemplo que tengo yo contado porque, o sea, algo que históricamente para mí es agradable es desayunar fuera de casa cuando trabajo fuera o cuando llevo al niño al colegio y demás. Claro, y tú haces las cuentas. Que yo no sé si la gente lo hace o se cree que esto es ser de tacaños. Yo creo que hay que cambiar de mentalidad, ¿vale? Pero tú haces las cuentas y dices 4 euros al día, no, 3 euros si desayuno yo, 5 euros redondos si desayuna con el niño, ¿vale? 5 por 5 días a la semana que tiene el niño al cole, 5 por 5, 25, por 4 son 100 euros al mes. 1.200 euros al año. Es que te vas de vacaciones. Bueno, te vas de vacaciones o creas un plan creas un plan de inversión muy interesante, ¿eh? O sea, por ejemplo, si nosotros invertimos, con el ejemplo que tú estás dando, 1.200 euros al año, ¿no? Es decir, 1.000 euros, o sea, 100 euros al mes. Para nuestros hijos, cuando nuestro hijo cumpla 20 años, tendría más o menos 75.000 euros, teniendo en cuenta el interés compuesto. Es decir, tú ponte 5 euros de desayuno, 25 euros a la semana, son 100 euros al mes. ¿Cuánto me pueden rendir 100 euros al mes durante 20 años? Estaríamos hablando de que habríamos invertido poco más de 20.000 euros, pero el efecto del interés compuesto, teniendo en cuenta la rentabilidad media del mercado, hablaríamos de 75.000 euros. Pero es que si nos vamos a 50 euros al mes, ¿no? Como mucha gente dice, es que yo no tengo dinero para invertir. 50 euros al mes, bueno, si tú, en lugar de comprarle a tu hijo 4 caprichos que te va pidiendo, coges esos 50 euros y si los inviertes, pues es que a la edad de 20 años puede tener de ahí 35.000, 40.000 euros que literalmente le puedes solucionar su futuro, sus estudios, te aseguro que le pueden servir mucho más que lo que te vas a gastar a día de hoy esos 50 euros, ¿no? Entonces, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Manuel, es que al final creo que infravaloramos el impacto de las pequeñas decisiones, ¿no?
parece que para empezar a invertir, para hacer algo grande, es de, venga, pues ahorro 10.000 euros y se los invierto y como no puedo, no hago nada. No, no, no. Es que a lo mejor dejando de desayunar fuera de casa, dejando de comprar X revista de tal, dejando de comprar no sé qué periódico. O sea, con tonterías puedo hacer ajustes que a mi calidad de vida no me afectan, pero mi futuro marca la diferencia de forma abismal. Y tanto. Tengo aquí el cálculo hecho, calculadora de interés compuesto, algo que aprendí que me ha parecido apasionante, ¿vale? Cero de inversión inicial, 100 euros al mes, 20 años, un interés medio, pongamos 7,5, ¿vale? Yo te lo estaba calculando con un 10, pero sí. Pues bueno, venga, vamos a probarlo. Bueno, con 7,5, $55.000, estamos hablando en dólares, ¿vale? Y un 10, calculamos 76.000, lo has clavado, tienes la cuenta hecha de memoria de hace mucho tiempo, ¿vale? Sí, dice, bueno, 20 años. ¿Cuánto tiempo va a tardar tu hijo o el mío en llegar a 20 años? El mío va por 6 ya, es decir, el tiempo vuela, ¿vale? El tiempo vuela. Estas cosas de ahora son lo que van a generar primero ese resultado y después ese hábito, que es algo con lo que trabajamos mucho en nuestro centro, que es el hábito de la repetición, ¿no? Que al final es lo que determina un aprendizaje adecuado en todas las áreas de la vida. Si te pregunto porque ya me has hablado de registro de gastos, presupuestos, clasificación de gastos en función de las categorías y demás, en relación a los gastos asociados al tema de la salud, educación, ¿cómo podemos hacer una buena planificación de esos gastos de salud, educación y demás en los niños? Tengan o no problemas, me refiero, ¿no? ¿Cómo lo harías tú o cómo lo haces tú en ese día a día con un hijo? Bueno, yo creo que aquí te va a depender muchísimo, ¿no? Del perfil de tu hijo, de las necesidades que tengas en concreto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que no es lo mismo ser mamá o papá de un peque que tenga ciertas necesidades especiales, que tú ya sabes que sí o sí vas a tener que sufragar ciertos gastos versus no hacerlo. Y claro, en mi caso concreto, por ejemplo, yo con Hugo tengo un seguro de salud porque me resulta muchísimo más cómodo, muchísimo más práctico. Mi hijo por el momento tiene 3 años, es un niño saludable, nunca hemos tenido necesidad de recurrir a ningún tipo de asistencia médica de forma recurrente, pero bueno, pues luego pues tiene cosas como todos los nenes, ¿no? Que sí, piel atópica, alergias, tal. Entonces, a mí personalmente, para mi planificación, me resulta más práctico tener, en este caso, pues un seguro que me cubre ciertas visitas, truques especialistas, claro, visitas a urgencias de pues, cualquier cosa que quieres ir un poquito más rápido. Bueno, lo que sea, aunque creo que esto depende mucho de la preferencia de la persona. Afortunadamente estamos en un sistema donde tenemos una sanidad pública y podríamos prescindir de eso. A mí personalmente es algo que me hace la vida más fácil, entonces lo pago con gusto, pero bueno, pues prefiero el tener esta organización previa, ¿no? Es decir, oye, ya sé que esto es lo que pago cada mes del seguro y por el momento listo, ¿no? Esto, claro, esto en el caso más normal, más habitual. Cuando tenemos a un niño con necesidades especiales, aquí sí que es muy importante presupuestarlo. Y yo te diría que incluso dentro de esas categorías de presupuesto estaría perfecto dejar una categoría exclusiva para salud, para asegurar que todas las visitas, pues todas las necesidades quedan cubiertas para llevar un buen control de cuánto dinero estoy destinando a eso. Entonces yo, en el caso de tener ciertas necesidades especiales, sí que lo pondría pues como una partida más del presupuesto, le asignaría el porcentaje que yo estimara pues en función de mis ingresos y de la media de gastos y llevaría el control de gastos por ahí. Y aunque ya lo has dicho antes, quiero insistir en esto y estaba también poniendo una captura que me he sacado ahora mismo de mi Trade Republic, porque os quiero enseñar una cosilla, ¿vale? Pero, ¿en qué momento tiene sentido empezar a pensar en inversiones en una familia? Yo he insistido mucho, perdona, te interrumpa. Por ejemplo, yo cuando me leí tu libro, sabiendo cómo son mis administrativas, que tenemos buenas relaciones y demás, les dije, vamos a ver, chicas, sé lo que cobráis, sé lo que gastáis, aproximadamente nos conocemos, tenéis que empezar a ahorrar ya, pero además contar, y se lo dije, se me quedaron todas mirando como, Manuel, ¿qué dinero voy? Joder, pues 50 euros, 150, y me miraban con cara diciendo, o sea, me va a arreglar la vida a mí 50 euros. Digo, bueno, pues el año que viene hablaremos, ¿va? Y
Dilo tú. Yo te diría que tiene sentido empezar a ahorrar y a invertir independientemente de la situación que tengas. Si es que de verdad me da igual que tú puedas ahorrar 10 euros. Me dices, Celia, ¿de qué me va a servir ahorrar 5 euros al mes? Pues mira, 5 euros al mes, objetivamente, probablemente de nada, pero te aseguro que el hecho de hacerlo va a marcar la diferencia en tu futuro. ¿Por qué? Porque vas a ser capaz de instaurar un hábito tan importante como es el hábito del ahorro. Entonces, para mí realmente es fundamental el iniciarnos en el mundo del ahorro y de la inversión, independientemente de cuál sea tu situación. Y que, como tú bien dices, que de verdad que tenemos muchísimos mitos con la inversión. Pensamos que para invertir hacen falta 500 euros al mes y nada más lejos de la realidad. Al final, cuando nosotros vemos el resultado de una inversión, hay 3 factores que influyen. El primero es la cantidad de dinero a invertir. El segundo es el tiempo de espera, es decir, el tiempo que dejamos que nuestra inversión funcione. Y el tercero es la rentabilidad. ¿Cómo podemos influir sobre ellos? Pues con organización vamos a poder, dentro de nuestros límites, ajustar un poquito por encima o por abajo la cantidad de dinero a invertir. Aprendiendo sobre inversiones vamos a ser capaces de mejorar la rentabilidad que conseguimos. Y luego, teniendo paciencia, planificando con tiempo y empezando cuanto antes, vamos a modificar el factor tiempo. Entonces, cuanto antes empieces, mejor, independientemente de cuál sea tu situación, siempre. Y con el caso de nuestros hijos, desde que nacen, ¿sabes? Desde que nacen, si tú, que me da igual, hemos hecho un ejemplo con 100, otro ejemplo con 50, inviértele 20 euros al mes desde que nace. Pero es que esos 20 euros al mes desde que nace, seguramente se convierte en 17.000, 18.000 cuando cumple 20 años. Es que es un dineral. Es que ya nos habría gustado a muchos de nosotros haber empezado nuestra vida laboral desde ese punto. Y tanto. Yo me planteé esto, yo empecé, como te digo, en 2023, yo cumplí este año en el 25, este mismo mes, 45, y pensé, bueno, de aquí a la jubilación, a 20, 22 años, ese será mi objetivo financiero temporal. Ahora vamos a ver qué necesidades de gasto tendré en esa época, cuánto... Independientemente de los valores absolutos, ¿vale? Solo quiero... Y bueno, y sabiendo que yo de inversiones y de formación, y de esto sé lo que he aprendido en este año leyendo un libro y medio que llevo y con 2 cursos de Celia, ¿vale? Este es mi retorno de mi cartera de inversión. No me voy a quejar, 29,1%. En un año además complicado, ¿eh? Sí, ves ahí el bajón que tuvo a mitad, pero... Pues mirad, es decir, ¿hace falta ser un experto friki de esto? No, hace falta tener 4 conceptos claros, 4 ideas bastante importantes claras y una vez sabiendo eso, poner a funcionar la máquina, ¿vale? Aquí me da igual que sea más o menos dinero, pero este retorno teórico, porque esto hasta que no se recupera no se tiene, evidentemente, pero un 29% en un año, ¿quién lo consigue? ¿Vale? Bueno, tiene sus riesgos, pero tiene el riesgo que tú quieras darle a la situación. Esto evidentemente se aprende con ideas financieras relativamente básicas, pero se puede conseguir. Y si lo he conseguido yo, que soy una persona muy cansina por esfuerzo, pero que tampoco soy el más listo del barrio, pues seguro que cualquiera que le ponga empeño lo puede conseguir. Y me da igual que, como decías, Celia, ponga 5, 50, 20, al final es crear ese hábito con el que sabéis vosotros que insistimos mucho que hay que desarrollar cualquier actividad en la vida, porque el hábito de la constancia es lo que nos permite tener resultados en esto y en cualquier cosa. Y como muchos de vosotros ya sabéis todo el proceso de persistencia, de insistencia, de repetición, como la neurociencia dice que la repetición es lo que crea los hábitos, los aprendizajes y al final los resultados, pues esto también para el dinero es perfectamente aplicable. ¿Cuáles serían, Celia, que hay veces que si no me cuido yo me hago el podcast solo? ¿Qué ideas equivocadas o creencias limitantes sobre el dinero en general son las que más habitualmente te encuentras en el día a día de la calle, por supuesto, en muchos de tus alumnos que son padres, madres y que tienen estos intereses a flor de piel? Bueno, yo creo que hay literalmente cientos de ideas que nos alejan, ¿no? de poder gestionar bien nuestras finanzas. Y es que fíjate que yo creo que de alguna forma, pues la mayoría de nosotros hemos crecido en un entorno donde hablar de dinero era un tema tabú, donde además el dinero siempre ha sido una de las principales causas de discusiones, de problemas a nivel familia, amigos, etcétera. Y además con una falta absoluta de educación financiera. Lo cierto es que pasamos muchísimos años dentro del sistema educativo y prácticamente nunca nos enseñan cómo gestionar bien ese dinero que nos está entrando, ¿no? Por tanto, pues eso es un cóctel complicado.
¿Qué creencias tenemos? Desde, bueno, lo que hemos estado comentando ya aquí, ¿no? Que invertir es para unos pocos, que para invertir hace falta mucho dinero, que invertir es algo súper arriesgado, ¿no? O sea, que si inviertes algo así como jugar a la ruleta y vas a perderlo todo, cuando tú lo sabes bien, en realidad las inversiones no tienen nada que ver con apostar. En realidad, cuando tú planificas bien una inversión, es prácticamente imposible perder el total del capital, ¿no? Yo siempre digo una cosa cuando alguien me dice, Hay oye, que hacerlo muy mal y ponerle muy poca gana, ¿eh? De verdad. Es decir, cuando tienes dos ideas básicas dices, joder, perdón la expresión, es que hay que ser muy cazurro o pasar olímpicamente para que al final algo que has planificado, que has hecho con sentido común salga mal, ¿no? absolutamente. Mira, por ejemplo, si hablamos de un producto tipo fondos indexados, ¿no? Que al final es un fondo que contiene un trocito de las principales empresas de un índice. Vale, pues tenemos un índice como el S&P 500 que tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Si yo meto el dinero en un fondo indexado, en un ETF de este índice, ¿qué tiene que pasar para que yo lo pierda todo? Bueno, pues que las 500 empresas más importantes de Estados Unidos tienen que haber quebrado. Claro, si eso se da, te digo una cosa, a mí me da igual dónde tengas tu dinero, porque te digo que la economía mundial, que el papel Lo tengas donde lo tengas, lo vas a perder, porque lo no valdría absolutamente nada, efectivamente, ¿no? Y después también yo creo que es el no entender que no invertir y no hacer nada no es quedarme como estoy, ¿no? Muchas veces pienso, ay, las inversiones son algo demasiado complicado, lo dejo ahí y yo me quedo como estoy. Bien, pues el quedarte como estás no es una alternativa, o sea, es que no te vas a quedar así. Si no haces nada, lo que va a ocurrir es que vas a perder seguro. ¿Por qué? Por este efecto de la inflación que ya estábamos comentando antes, ¿no? Entonces, yo te diría que esas son las principales creencias. Pensamos que hace falta mucho más para invertir, pensamos que invertir es algo súper arriesgado, que bueno, que podemos elegir el no hacer nada y nos vamos a quedar igual y que bueno, pues eso que en definitiva es algo reservado para unos pocos, que va a ser algo súper complejo. Y aquí es verdad que tengo que dar la razón que todo lo financiero, a mí has dicho una cosa que me gustaba mucho y es que no necesitas saber mucho, necesitas tener 4 conceptos, 4 bases claras y yo estoy convencida de ello. Sin embargo, fíjate que siempre el mundo financiero lo pintamos de un halo de dificultad, de complejidad, veo aquí algo así como, no sé, gráficos subiendo, bajando, veo conceptos, escucho conceptos que no entiendo, que si reunión de la Fed, que si Powell, que si tipos de interés, PIB, dato de empleo, no sé qué, o sea, veo como un barabullo de cosas súper complejas que no tienen nada que ver conmigo. Y lo cierto es que yo siempre digo que eso no es casualidad, que todo lo financiero nos lo pintan muy difícil para que parezca que es algo inalcanzable, cuando la realidad es que si aprendes 4 cosas básicas, vas a tener una base muy buena para empezar a tomar mejores decisiones. Tanto es así que me ha llamado mucho la atención, ya lo he visto 2 veces, aparte de los vídeos en los que lo comentas, la diferencia entre un fondo gestionado o un fondo indexado, ¿no? Y cómo al final los fondos gestionados muchas veces no consiguen alcanzar la rentabilidad de los que están indexados o directamente están asociados a un índice específico. Dice, claro, es que muchas veces te venden, no, somos la mejor agencia de inversión y de tal y de cual, tenemos mejores profesionales y vas a ver, dice, sí, eso está muy bien. Después ve los datos y dice, pero vamos a ver, si es que meto esto en un robo-advisor o en un índice indexado o en un monetario y es que le estoy sacando más y me cuesta menos, es decir, por mayor rentabilidad y por menos comisiones, ¿no? Es que a ellos, entes financieros, también les interesa esto, al fin y al cabo ganan dinero con eso, ¿no? Claro, mira, para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien de qué va esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de fondos indexados, o sea, de fondos de inversión, perdón, diferenciamos 2 tipos fundamentalmente. Primero, los fondos indexados son los que contábamos antes. Cogen un índice, como puede ser el IBEX 35 de España, el S&P 500, índices diversificados a nivel mundial, el que sea. Pero te cogen un índice y te hacen una fotocopia de este índice. Y luego tenemos los fondos de gestión activa, que son los que comúnmente conocemos. Es decir, cuando hemos ido al banco y el gestor del banco nos ha dicho, oye, que tengo este fondo, pues normalmente es un fondo que crea el banco, que tiene un equipo profesional de gestores que se encargan de comprar, vender, de ir tomando decisiones. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos, hay un informe muy chulo que se actualiza constantemente, que es el informe SPIVA, que marca cómo funciona la gestión activa, que es pues la que tiene un grupo de profesionales gestores, versus la gestión pasiva, que es esta que fotocopia a ciertos índices. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos en comparación uno y otro, nos damos cuenta que en torno al 80% de los fondos de gestión activa
no superan, es decir, funcionan peor que los fondos de gestión pasiva. Y esto tiene una explicación. Y es que al final el grupo de personas que están intentando tomar decisiones lo que quieren es batir al mercado, mejorar la rentabilidad del mercado. Pero eso es tremendamente complicado. En los mercados existe la reversión a la media. Cuando te va muy bien una temporada, luego te tiende a ir peor. ¿Por qué? Porque al final eso son medias, son estadísticas. Entonces, el vencer, el ser mejor que el resto del mercado es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué es lo que sí que hacen todos estos fondos, todos estos productos de gestión activa? Cobrar comisiones muy superiores. Vas a cobrar comisiones del 1, 2, 3% versus 0,1, 0,2 de la gestión pasiva. O sea que aquí sí que voy a tener una diferencia bastante sustancial. Entonces, ¿significa que toda la gestión activa sea horrible? No, pero de forma general, aunque hay fondos que lo hacen muy bien, de forma general, si me preguntas, te diré gestión pasiva, más barata, más sencilla de entender y en el 80% va a tener mejores resultados que la gestión activa. Antes de las últimas preguntas, voy a poner esto otra vez, que no es por hacerme la gracioso de guay ni nada, sino porque este pico que veis ahí abajo, ¿vale? Y esto iba todo muy bien, de repente da un castañazo para abajo, y quiero que tratemos el tema de la paciencia. Es decir, yo ahí podía haber dicho, mira, llevo un año aquí y estoy casi igual que empecé. Pues esto es una mierda y me voy y a tomar por saco, ya no pierdo más. Pero mira lo que ha pasado después. Es decir, yo planifiqué esto a 20 años o 22 con el objetivo de mi jubilación y tenemos que ser pacientes. Hemos dicho que el interés compuesto y el tiempo es lo que va a hacer que las cosas den resultado. Ojo con perderse con los nervios y demás cuando uno hace las cosas sin tener muy claro el qué y el por qué, porque al final sí pueden salir las cosas mal, pero cuando uno no las hace como debe. ¿Tú qué dirías? Esto es una de las cosas más importantes, Manuel, lo que tú acabas de compartir. Y para mí entender esto es la clave y la diferencia entre que te vaya muy bien y que te des una castaña en las inversiones. Y es que Con Nvidia, por ejemplo, ¿no? con Nvidia, por ejemplo, pero con cualquiera, ¿eh? O sea, no sé qué inversión es esta, pero claro, ¿qué pasó, por ejemplo, este año, ¿no? Estamos en 2025, al principio de año, Donald Trump anuncia la parte de los aranceles, que va a poner aranceles de que si el 30, 40, 50%, no sé cuánta lista. Claro, de repente, ¿cómo reaccionan los mercados? Acabas de poner en jaque la globalización, acabas de poner en jaque todo el comercio internacional, acabas de estrangular a no sé cuántas empresas con esa ofensiva. Los mercados, ante el miedo, reaccionan a la baja. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, ¿no? Esto se va resolviendo, van saliendo acuerdos, tal, y los mercados vuelven. Y como esto va a pasar mil cosas, o sea, puede haber un atentado, Dios no lo quiera, puede ocurrir cualquier cosa que haga que los mercados caigan. ¿Qué ocurre? Que en el corto plazo, prever los movimientos del mercado es prácticamente imposible, porque los mercados no solo se mueven por lógica, se mueven por noticias, se mueven por emociones, se mueven por miedo. Y salvo que tú tengas una bola de cristal, no vas a ser capaz de identificar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? En que en el corto plazo los mercados son prácticamente imposibles de prever, pero en el medio y largo plazo son tremendamente previsibles. Es decir, que ¿cómo acabe el S&P 500 este año? No tengo ni idea. Pero ¿cómo va a acabar dentro de 10 años? Pues que tengo un background de 200 años que me dice que en 10 años, históricamente, este índice nunca ha perdido dinero. Es decir, aun habiendo entrado el peor día del mercado, ¿no? Entonces tenemos que entender que en inversiones la paciencia paga. Tenemos que aprovechar la reversión a la media, no dejarnos llevar por el miedo en el corto plazo. Y esto también viene mucho de saber. Cuando entendemos, como es tu caso, en qué estamos invirtiendo, por qué lo estamos haciendo, es mucho más fácil que no nos dejemos llevar por el miedo, que no tomemos decisiones impulsivas que nos acaben costando mucho dinero. Sin embargo, cuando invertimos en algo, porque yo estoy escuchando esa entrevista, han hablado del S&P 500, de Nvidia, y de repente lo compro, pero no entiendo bien qué he comprado, ahí es cuando me entran los miedos y cuando tomo malas decisiones. Mira, vamos terminando. ¿Cuáles serían los 3 hábitos financieros sencillos que podrían cambiar la forma de ver la gestión económica o cambiar, entre comillas, la vida de la gente, de una familia? ¿Y qué frase te gustaría que se llevara en la cabeza quien nos estés escuchando aquí y sea la primera vez que escucha hablar de todo esto o te escucha hablar? Pues mira, con la parte de las familias te la voy a dividir en 2 partes la respuesta. La primera, para
organización de familia y la segunda parte, algo que yo creo que es fundamental, que es cómo podemos desde pequeños empezar a inculcar hábitos financieros saludables y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender sobre finanzas desde casa, porque por el momento los colegios tampoco están demasiado avanzados en ello, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestros hábitos como familia, ¿no? Te diría que lo que hemos dicho antes, algo muy sencillo: revisión, hacer un presupuesto, control de ingresos y gastos, concepto de preahorro y empezar a aprender al menos sobre el mundo de las inversiones. Eso, lo básico para empezar y para tener mejores resultados. Y después, en esta parte de educar financieramente a nuestros hijos, yo estoy convencida de que los padres y las madres tenemos una labor fundamental en la educación financiera de nuestros hijos. Creo que es nuestra responsabilidad el plantar semillitas, el cambiar la mentalidad y el hacerle ver el mundo de una forma distinta a como lo hicieron con nosotros. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que en la educación financiera tenemos que enseñar a nuestros hijos, por supuesto, a que se administren, a que sean responsables, a que tomen decisiones con su dinero, pero hay otra cosa que para mí es igual de importante, que normalmente se nos olvida, y es enseñarles a los niños el valor del dinero. ¿Aquí qué pasa? Que muchos padres, madres tienen esa sensación de decir: es que mi hijo nunca valora el dinero, es que mi hijo no valora nada. ¿Qué pasa? Que tu hijo va a pensar que el dinero crece en los árboles, de forma metafórica. Tu hijo no va a valorar el dinero salvo que tú se lo enseñes. Entonces, ¿qué solemos hacer con los niños? A partir de cierta edad solemos darle una paga, ¿no? Es decir, yo te doy una asignación para que aprendas a gestionarte, para que te regules, para que tomes decisiones. Y hacer eso es mejor que no hacer nada, ¿vale? Partimos de esa base. Pero para mí sigue sin ser lo óptimo. ¿Qué sería lo óptimo? Enseñarle a que gane su propio dinero. Por ejemplo, mi hijo, Hugo, tiene 3 años y yo en casa implemento un sistema de comisiones. Esto quiere decir que él cada día tiene una actividad que puede hacer, que es una actividad que se sale de sus responsabilidades. Es decir, Hugo se hace la cama en casa, perdón, con ayuda obviamente, y cuando come, cena y demás, recoge sus platos. Vale, pues esas son las tareas obligatorias de Hugo en casa, por tanto eso no cuenta. Pero yo cada día le propongo una actividad concreta. Por ejemplo, puede ser que he ido a la compra y me va a ayudar a colocarla, o estoy, yo qué sé, poniendo la lavadora y me ayuda, lo que sea. Le propongo una actividad cada día, siempre la voy cambiando. Y él sabe que por cada actividad se lleva una moneda. Esta moneda es 1 euro, ¿vale? Siempre es la misma unidad monetaria para que sea más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que junto a Hugo yo siempre marco un objetivo. Por ejemplo, en este momento estamos ahorrando para un balón. Vale, pues si el balón vale 10 monedas, 11 monedas, las que sea, él ya sabe que cuando tenga 11 monedas es cuando vamos a poder ir y comprar ese balón. Y mientras lo vamos dejando en un tarrito transparente. Entonces, cada vez que él hace esa actividad, en el momento yo le doy la moneda y él va y la pone en su tarrito. De esta forma, ¿qué vamos fomentando? Vamos fomentando que los niños entiendan que ganar dinero es una forma de hacer un esfuerzo, de aportar un valor, de hacer algo por alguien, ¿no? Que el dinero no es algo que, pues como yo no soy pequeña y no puedo trabajar, de repente viene mi madre y me da el dinero. Bueno, pues no, esto no funciona así, ¿no? El dinero es la consecuencia de hacer algo. Y para mí esto es muy importante. Y por otra, vamos trabajando la parte de la paciencia con las semanas. Por ejemplo, Hugo, cada vez que pasa una semana y él ha decidido no gastarse ese dinero, de repente le aparece 1 euro más en la hucha. ¿Por qué? Bueno, pues por este concepto de interés, ¿no? Entonces nosotros la hucha utilizamos un tupper transparente, ¿vale? Porque lo abre, saca, no sé qué, lo mira, no sé qué, lo cuenta, tal, y utilizamos un tupper transparente, así que creo que cuando son muy pequeños, como es el caso de mi hijo, es importante que lo vean, es decir, en una hucha como que pierde la noción de lo que hay dentro, entonces es importante que lo vean y, claro, yo voy fomentando por una parte, ¿no? Esta parte de entiende que el dinero es, es la consecuencia de hacer algo, y por otra parte, oye, que tu dinero puede estar invertido. En este caso, que si esperas, si tienes un poco de paciencia, pues pasan cosas con tu dinero y es que tu dinero crece y demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, con Hugo lo vamos trabajando así y de verdad es que, creo que no somos conscientes de cuánto nuestros hijos son capaces de aprender, ¿no? Yo siempre... Cosas.
Claro, yo siempre le cuento a Hugo, por ejemplo, que hay muchas formas de ganar dinero, que una forma de ganar dinero es cuando mamá se va a trabajar, pues está trabajando para ganar dinero, pero otra forma de ganar dinero es dejar nuestro dinero en sitios para que el dinero se ponga a trabajar y que cuando el dinero trabaja ganamos más dinero. Entonces, claro, yo no sé muy bien lo que Hugo se imagina cuando me dice que el dinero trabaja y me lo imagino un poco como típico dibujo Las monedas empujando ahí. literal, pero sí que entiende que el dinero se puede ganar por varias vías, ¿no? Y que se pueden hacer cosas. Entonces, yo creo que, por supuesto, adaptado a la edad, implementar estos hábitos financieros desde que son pequeños les da una base para empezar a relacionarse con el dinero de una forma totalmente distinta. Tenemos lo que ya hemos nombrado. Libro Hazlo bien con tu dinero, ¿vale? Os lo pondré el enlace en Amazon para que lo podáis tener. Hazlo bien con tus inversiones. Si ya tienes ideas, pasa por el primero y demás y quieres tener información también, que es el que yo estoy leyendo ahora, ¿vale? Fundamental, ahí arriba, que se vea bien, ¿vale? Llevo la mitad, más o menos, ¿vale? Y cosas importantes que os tenemos que anunciar y que le voy a dejar a ella que lo anuncie, porque la siguiente pregunta es ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos aprender más? ¿Y dónde nos vas a ayudar a que consigamos tener todo esto que hemos nombrado aquí así a vuela pluma, claro, clarito y sencillo? Porque al final yo debo deciros que lo que yo leo, lo que yo aprendo, está escrito como yo escribo los libros y como yo escribo los posts del blog y demás. Sin historias ni pajas mentales, con teoría aplicada directamente a la práctica de forma muy sencilla, muy clarita. ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos aprender más? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Y a dónde nos vas a invitar? Bueno, pues me podéis seguir en todas las redes sociales, estoy en absolutamente todas las redes sociales como Celia Rubio, o sea, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, donde quieras, me puedes seguir en mi página web, que es celiarubio.com, también pues puedes enviarme una newsletter semanal, puedes darte de alta la newsletter, tienes recursos gratuitos en los libros, o sea que está disponible en todos estos sitios, por supuesto, para intentar seguir poniendo mi granito de arena y acompañarte y ayudarte en este proceso. Y, como tú dices, dentro de muy poco, a partir del 1 de septiembre, del 1 al 8 de septiembre, llega una formación gratuita, 100% gratuita, súper especial, que es la Semana de la Inversión si es para ti. Es una formación hecha para que seas capaz de dar todos los primeros pasos, para que empieces a conocer de verdad el mundo de las inversiones con plantillas, paso a paso, que te aseguro que vas a poder seguir, que vas a poder sacarle provecho, aunque nunca antes te haya relacionado con el mundo de las finanzas, aunque pienses que tú no tienes ni idea de esto, te aseguro que en esta semana vas a ir de la mano conmigo y vamos a estar trabajando paso a paso. Además, en un momento en el que yo creo que es fundamental, que es septiembre, que llega pues la famosa puesta de septiembre, ¿no? La vuelta al cole, la resaca de vacaciones también en lo económico, y creo que es un muy buen punto de inflexión para empezar a hacer las cosas distintas. Así que, por supuesto, si quieres compartir el enlace, decirte que las plazas son 100% gratuitas, están limitadas, así que cualquier persona que nos esté escuchando simplemente tiene que registrarse para asegurar su plaza, y de verdad creo que esta es una formación de estas que pueden marcar la diferencia. Desde casa, cuando tu hijo vuelva al cole, primera semana de septiembre, empezando a focalizarse, creo que es la forma más eficiente y efectiva, más sencilla y cómoda de entrar en este mundo con tranquilidad y que empezáis a ver por dónde tenemos que andar para que las cosas sean lo menos complicadas posibles y para realmente, y me va a permitir que lo diga así, Celia, a no ir haciendo el tonto por la vida, que yo me he dado cuenta que lo he hecho mucho tiempo, durante muchos años, y de hecho a veces he trabajado tanto que la mitad del dinero se ha ido en impuestos sin ser consciente de que me podía haber ahorrado media actividad durante mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Solo me quedan cinco cosas que me respondes con un sí o un no o con una palabra, ¿vale? Que se lo preguntamos a todos. ¿Café o té? Café. Por Dios, sí. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Lectura o deporte? Ambas, pero te diría que tirando para la parte profesional, lectura. ¿Comida favorita? La paella, que soy de Alicante. ¿Anécdota más divertida en familia? Uf, te diría que
cualquiera de las de mi hijo, pero mira, hace nada, yo ahora he estado aquí trabajando en Canarias y demás, y Hugo se tenía que quedar con su papá, y me decía, mamá, una cosa, vete, pero trabaja mucho porque yo quiero volver a Disney en Halloween. Entonces, por favor, vete, pero trabaja mucho, ¿vale? Para volver a Halloween, a Disney, porque fuimos ahora a principio de verano y le encantó, se quedó obsesionado con el parque y solo quiere volver. Trabaja mucho, que te cunda el tiempo, saca mucho dinerito, que tenemos que volver ahí cuanto antes. Volver a Disney. Pues mira, para que vea cómo va entendiendo la mentalidad del esfuerzo, ¿eh? Esto es, ya va a estar lejos, pues aprovéchalo, ¿no? Claro. Familias, ya sabéis que siempre intentamos daros la información no solo sobre neurodesarrollo, sino sobre cualquier área, cualquier sector que os pueda ser de interés, que os ayude. Y yo llevo pensando, o sea, aprendiendo sobre esto mucho tiempo, y de repente el otro día iba a mandarle un mail por otra cosa, y dije, ostras, pues ya que le escribo, ¿por qué no le digo si le hago una entrevista para esto? Y dicho y hecho, digo que sí a la primera, nos ha respondido y estamos aquí en pleno verano y mes de agosto. Así que muchas gracias y no os perdáis libros, cursos, web y la semana de la inversión, ¿vale? La semana de la inversión si es para ti, porque lo dudes, o lo tengas claro o no, esto seguro que te merece la pena y que le vas a poder sacar todo el provecho que no te puedes ni siquiera imaginar. Un abrazo y hasta pronto. Mil gracias. Súper abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.